Al aire, Anelita. Amigos, amigas, muy buenas tardes. El Centro Bartolomé de las Casas les da una cordial bienvenida al ciclo de conferencias Memoria, Identidad e Historia en los Andes. El día de hoy estamos realmente muy contentos porque tenemos la participación del doctor Rodolfo Sánchez Garrafa, del Círculo Andino de Cultura, quien nos va a brindar una conferencia sobre la voz de las huacas y el futuro previsible, ¿no? Este evento va a durar desde las 4 ahorita hasta las 5:10 de la tarde. Se transmite vía Facebook, ¿no? Y bueno, también el evento se está dando en la plataforma Zoom. Los invitamos a que desde ya puedan ir generando preguntas, consultas, comentarios sobre el autor, sobre la conferencia a través de nuestras redes sociales, ¿no? Y bueno, hoy día la conferencia, como su nombre indica, La Voz de las Huacas, vamos a hablar sobre las huacas, sobre este futuro previsible que nos encarna, ¿no? Queremos referirnos al poder e influencia de estos objetos, de estos espacios sagrados, ¿no? Para el acontecer de la vida, justamente. Y también quisiéramos que Rodolfo nos comente, por ejemplo, qué repercusiones tiene el que estas entidades puedan comunicarse con los integrantes de la sociedad viva, desde cuándo lo hacen, ¿no? Y diversas preguntas que realmente inquieren sobre la profundidad histórica de un verdadero sistema que inevitablemente es admirable, ¿no? Es un tema realmente muy lindo, ¿no? Muy profundo. Yo creo de que todos vamos a estar muy contentos hoy día con todas las referencias y el conocimiento que vamos a tener, ¿no? A partir de la conferencia de hoy día de Rodolfo Sánchez. Y bueno, presentar ahora un poquito a Rodolfo Sánchez Garrafa, quien es antropólogo por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, magíster en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en ciencias sociales por la Universidad. Su interés se orienta a los campos de la antropología simbólica, el pensamiento andino, la tradición oral y educación intercultural. Entre sus principales publicaciones se encuentran en materia antropológica, sobresalen, se encuentran Muerte y Mundo Subterráneo en Andes, Apus de los Cuatro Suyus, Cosmos Moche, Huacas y Apus de Pamparacay, Socialización Infantil a través del juego en el mundo andino, y actualmente está en prensa, y creo que ya acaba de salir hace muy poquito, ¿no? El libro Los Ayar, la refundación del centro del mundo. Ya nos va a comentar también Rodolfo un poquito sobre este libro tan interesante para saber también sobre la historia mítica en el mundo andino. Señor Rodolfo Sánchez, bienvenido, muchas gracias por participar hoy día con esta conferencia. Adelante, por favor, le escuchamos. Bueno, gracias a ustedes y saludo muy cordialmente a todos los amigos y personas interesadas que nos acompañan en esta jornada. Estoy realmente muy contento de ocupar este espacio, con mayor razón si se trata de una convocatoria de una institución tan importante y de tanta trayectoria como el Centro Bartolomé de las Casas. Bien, tal como lo ha dicho la presentante, nuestra amiga Anael Hilares, el tema que hemos escogido y que pretenciosamente le hemos denominado La Voz de las Huacas y el futuro previsible, en realidad es un título retador. Habría que pensarlo un poco como que abre las puertas a toda una preocupación cuyo hilo hay que seguir para adelante, ¿no? La idea de partida sería la siguiente, ¿no? Pongamos en la situación actual por la que atravesamos, por la que atraviesa nuestra sociedad, el mundo en realidad en su conjunto, ¿no? Una situación de grave crisis, una situación caracterizada por trastornos no solo de la vida social, sino, y tal vez lo más grave, por efectos de orden más bien personal, ¿no? O sea, hay una situación que los especialistas han denominado de miedo colectivo, de una angustia colectiva, un problema bastante serio que probablemente es uno de los centrales a acometer en los próximos años, en aquello que se ha venido a denominar la reanudación de un nuevo orden social, ¿no? Pero que tiene que ser un orden social diferente, no el que las sociedades dominantes han pensado para nosotros, sino aquel que emerja
de las condiciones y de los problemas que nos planteamos nosotros mismos, que afrontamos, ¿no? Bueno, frente a un problema, a una situación de esta naturaleza, pues las sociedades se plantean diversos mecanismos de solución, ¿no? Miran adelante y atrás. Tradicionalmente, la sociedad occidental moderna, científica, dominada por el uso de la razón, pues acostumbraba a mirar el pasado como un tiempo ignoto, un tiempo que se hunde en la bruma de los siglos y del cual, mientras no tenemos documentos, mientras no hay escritura, mientras no haya unos testimonios fehacientes, es poco lo que se puede saber, ¿no? Es un tiempo, digamos, misterioso y de cuyo aprovechamiento, pues, podemos esperar poco. Con el tiempo, felizmente, pues la ciencia misma se ha abierto paso y ya se ha planteado formas de poder afrontar la necesidad de conocer el pasado, que es la memoria de todos los pueblos, ¿no? Una memoria sin la cual ni los individuos ni las sociedades logran tener identidad. Y la identidad es realmente fundamental para poder desarrollar la vida cotidiana. Sin identidad no partimos, nos quedamos estáticos porque no sabemos quiénes somos. Lo primero, antes de pensar qué voy a hacer, es responderme cada día a la pregunta, ¿quién soy yo? Naturalmente que no es tan problemático porque despertamos y sabemos quiénes somos, ¿no? Pero el saber quién eres es realmente una pregunta muy profunda. Bueno, siempre fue así. O sea, siempre el hombre ha tenido pues esta incertidumbre, esta inseguridad respecto a las cosas y un desconocimiento respecto a quién es y de dónde proviene. Yo diría que no, porque al mismo tiempo que somos herederos del saber científico, somos felizmente también herederos de un saber tradicional. Un saber tradicional que ha venido a menos, desde luego, en los tiempos modernos y contemporáneos, ¿no? Pero un saber que era muy importante, que era conservado rigurosamente, que era un patrimonio ineludible, cuyo cultivo apelaba a los más grandes esfuerzos que pudiera hacer la sociedad a través de sus mejores hombres, ¿no? Y eso es lo que ocurría efectivamente también en los Andes, ¿no? Porque eso de pensar que los Andes antes de los españoles era un espacio ocupado por habitantes primitivos, de los cuales ni siquiera se tenía la seguridad de si tenían alma o no, bueno, ya pasó, ¿no? Eso es algo que corresponde pues a los siglos XVI, XVII y demás, ¿no? Ya desde la discusión famosa de las casas, Vitoria, etcétera, pues quedó bien claro que el hombre es uno solo, ¿no? La humanidad, los hijos de Dios, entre comillas, pues somos todos, ¿no? Los que poblamos el mundo. Bueno, aquí en los Andes, desde luego, las sociedades también afrontaron todo tipo de problemas para desarrollarse, ¿no? Las actividades productivas, la vida cotidiana, plantean una serie de interrogantes y es necesario tener algunos indicadores para poder planificar. Si no se tiene indicadores, no hay manera de hacer una planificación. Cualquier cosa que uno se proponga, pues no va a tener una base cierta, ¿no? Entonces, la respuesta a esto estaba
encomendada a la posibilidad de establecer una relación lo más directa posible con los seres de poder, ¿no? Los seres de poder son seres que tienen una visión amplia del universo, son los seres cuya interacción en realidad da movimiento, primero da origen a la vida, garantiza la supervivencia y la reproducción tanto social como, tanto natural como social, y al mismo tiempo da seguridad a los hombres, ¿no? Entonces, esto que estamos tratando de abordar, que son las huacas, pues tiene relación con esa necesidad y con la actitud de los hombres de aquellos tiempos más remotos. Porque cuando pensamos en huacas, amigos míos, no debemos pensar que las huacas se corresponden al tiempo de los incas, es decir, a los años, pues, en el mejor de los casos, del siglo XIII en adelante, ¿no? Hasta la llegada de los europeos. No. En realidad, el Estado inca es una sociedad sumamente compleja que tuvo la virtud de asentarse sobre los logros de las culturas que le precedieron, ¿no? Y entre esas herencias, pues una de las más importantes que llegó a constituirse en una base no solo conceptual, sino tecnológica, de tecnología social, fue lo que vengo a llamar el sistema general de huacas, ¿no? Entonces, el sistema general de huacas, pues es un tipo de ordenamiento que estaba generalizado en todo el mundo andino y probablemente mucho más allá de los Andes, ¿no? De hecho, hay elementos de juicio como para afirmar de que todo el continente americano estaba, digamos, ocupado o estaba, digamos, que vinculado a través de una extensísima red de huacas interconectadas entre sí, ¿no? Con algunos centros, podríamos decir, nerviosos, de mayor jerarquía unos de otros, ¿no? Pero que había comunicación. Quizá hablar de un solo sistema sería mucho pretencioso, pero en un nivel de abstracción podríamos decir que sí. Probablemente eran sistemas menores que de alguna manera establecían sinapsis, o sea, se conectaban y así los incas podían conocer qué pasa con los chichas podían saber qué pasa con los mayas y demás, etcétera, y también podíamos saber qué pasa pues, en el Tucumán o qué pasa en la Patagonia, ¿no? Entonces, la virtud de este sistema era ese, ¿no? Un sistema centrado en la información y un sistema cuya información está generada bajo la protección y la advocación de seres de poder. Bueno, en última instancia podría decir de divinidades, ¿no? No tanto de dioses, pero sí de divinidades, o sea, seres de poder. Bien, entonces, yo diría que concluyendo esta parte introductoria, que es nada más abrir un poco el interés de los que nos están escuchando y viendo para seguir lo que viene a continuación, pues agregaría que el mundo moderno que se autoproclama como civilizado, ¿no? Y según las más preclaras voces del conocimiento tradicional, no es realmente un mundo civilizado, o no es el mundo civilizado. El mundo civilizado va mucho más allá de lo que nosotros queremos reconocer que solo somos. Y que, pues, la civilización de hoy es nada más que un epígono, ¿no? Un epígono en donde somos herederos
antes que creadores de una sabiduría, es decir, de un conocimiento y entendimiento profundo que capacita para la reflexión y para el discernimiento de la verdad, más allá de lo puramente aparente, más allá de la empiria, ¿no? Y eso que parece así toda una elucubración, todo eso se daba en las huacas. Bien, entonces, como anticipó Anael al hacer la introducción a esta conferencia, en efecto, vamos a pasar a utilizar el apoyo de un material visual que nos va a permitir, pues, mantenernos dentro de un hilo conductor, ¿no? Y continuamos entonces, pues, con el apoyo de un material de auxilio. En este momento ustedes deben tener en la pantalla una imagen que tiene el título de la conferencia, La voz de las huacas y el futuro previsible. ¿Ya? Presten atención a esta lámina. Se trata en realidad de una obra artística del artista Carlos Bardales. Se trata de un trabajo inteligente, muy bien elaborado en cerámica que está organizada en un plano y en donde podemos ver nosotros una serie de puntos, ¿no? de cuerpos sólidos que tienen la pretensión de recordarnos, pues, la presencia de hitos que son marcadores en la geografía, ¿no? O sea, las huacas son eso, ¿no? En primer lugar, son marcadores en la geografía del suelo, de un territorio, ¿no? Y estos marcadores, pues, también nos permiten evocar marcadores celestes, ¿no? Cuando se mira la bóveda celeste en las noches, pues vemos nosotros ahí una serie de cuerpos y de organizaciones de cuerpos estelares que bien pueden ser tomadas como análogas a estas edificaciones, a estos levantamientos físicos que en este momento pues los estamos asociando a la idea de Huaca. Miren ustedes en esta segunda lámina que nos encontramos frente a una formación rocosa, ¿no? En donde hay una especie de pequeño espacio que puede percibirse como una silla al lado inferior derecho de vuestra pantalla, pero al mismo tiempo como una mesa ritual, ¿no? Encima, y a manera de signo escalonado, también hay otra pequeña plataforma, una mesita. Esta es la imagen de una huaca, ¿no? Y estos son los lugares, y estos son las partes de esa formación que se utiliza para hacer la presentación de ofrendas rituales. Bueno, la intención de mostrarles esta imagen es que en principio el término huaca es un término, como muchos de ustedes lo saben, polisémico, ¿no? Es decir, tiene varios significados, se aplica a distintas cosas. En una conferencia anterior, el doctor Washington Rosas habló, por ejemplo, de que las conopas eran sagradas, o sea, que tendrían el carácter de huacas también, ¿no? También, pues, se acostumbraba a denominar, como lo dice bien Garcilaso en sus comentarios reales, pues que huaca se aplicaba a distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, a
a todo aquello que por sus características pudiera mostrársenos como algo anormal, algo fuera de lo común, algo incluso dice monstruoso, aunque no creo que esa haya sido la idea desde el punto de vista de la percepción de los andinos, ¿no? Pero evidentemente, antes que monstruoso, algo que no se ve en la realidad cotidiana, sino una mixtura de elementos conocidos que configuran algo diferente, ¿no? Por ejemplo, el amaru, ¿no? El amaru, seguramente, es una expresión de lo que es huaca, porque tiene de sierpe, ¿no? Tiene de ofidio, tiene de felino y tiene también de ave, ¿no? Es una sierpe voladora, ¿no? Una especie de dragón, el amaru, ¿no? Bueno, también se decía huaca pues a los que nacen de una manera extraordinaria, ¿no? Los que nacen con polidactilia, por ejemplo, ¿no? Más dedos o menos dedos de los 5 que tenemos en los miembros superiores e inferiores, ¿no? En fin, huaca también eran los sujetos considerados sagrados, ¿no? Las personas que nacían con el labio leporino también eran considerados como huaca. Era muy raro. Las personas que nacían así, pues ya se consideraba que nacían con un atributo específico y que probablemente estaban predestinados al desempeño de ciertas actividades, ¿no? Entonces, partiendo de esto, y además de que la pronunciación de huaca también admite diferentes variantes, no es lo mismo huaca que huaca, que guaja, en fin, o sea, ahí hay todo un trabajo que es materia de, digamos, de solución por parte de los especialistas de la materia, que son, en este caso, los lingüistas, ¿no? En la idea de huaca, para efectos de esta exposición, es preciso tener presente que, sea cual fuere la noción de huaca, es preciso destacar que aludimos a la existencia de un ser o entidad de poder. Cambio lo de sobrenatural, prefiero decir supernatural, ¿ya? De un ser o entidad de poder supernatural que habita un lugar o espacio sagrado, el mismo que es poseedor de una fuerza y o energía vital que los andinos denominaron Kamal, que conocemos como Kamal, ¿no? Entonces, estos seres de poder poseen esa fuerza inmanente, esa energía vital Kamal. Y los hombres reconocen la posibilidad de una transferencia de fuerza o energía vital, esto es de Kamal, de los seres de poder hacia los hombres, en un acto de benevolencia, en un acto de reciprocidad, ¿no? Y básicamente no a cualquier hombre, sino a aquellos que se encuentran bajo su protección. En determinado momento vamos a descubrir de que los hombres van a pensarse descendientes de estos seres de poder y los van a tener como sus ancestros más remotos, ¿no? Así los incas, pues, se decían ser hijos del sol, ¿no? Y que habían fundado la nueva sociedad por mandato o por encargo, pues, del propio Viracocha, ¿no? Que les entregó
un tupayado, para que éste le sirviera como identificador y que le sirviera como instrumento que iba a determinar el lugar donde iba a cumplirse la misión que se les encomendaba, ¿no? Entonces, estas imágenes que ustedes tienen al frente, pues tratan de graficar lo que se acaba de decir, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, una huaca, en donde la formación del mismo terreno tiene una cierta forma peculiar, ¿no? Que de por sí ya, ¿no?, estaría representando, de alguna manera, a la cobertura física del ser que es invocado o bajo cuya advocación se construye la huaca, ¿no? Naturalmente, no es esta la única forma de representación, ¿no? Hay otras representaciones que pueden no ser naturales, sino culturales, es decir, producto de la mano del hombre, ¿no? Al lado derecho tienen ustedes un bajo relieve primorosamente labrado, con un personaje felínico que nos hace recordar a, a los motivos chavín, ¿verdad? Pero este es un motivo más bien de la costa y podría no ser un motivo post-chavinoide, sino más bien pre-chavín, ¿no? Como ocurrió en el caso de Sechín, por ejemplo, en donde inicialmente, en la época de Tello, se pensaba que era un Chavín decadente, era que correspondía a un tiempo posterior a Chavín, pero con el tiempo vamos nosotros apercibiéndonos de que era más bien una época pre-chavinoide, ¿no? Junto con Puncurí, etcétera, y otros lugares más, de los cuales en realidad no me corresponde ahora en este momento ahondar, ¿no? Vamos a pasar a esta otra imagen. Aquí ven ustedes la disposición preliminar de una mesa ceremonial, ¿no? De un mastacui, en donde el mediador, el especialista, el chamán, ha organizado su mesa bajo los mismos principios en que está concebida una huaca. O sea, la huaca en sí misma es marcadora de un espacio que puede no verse físicamente. Podríamos nosotros no ver estas divisiones. Las manos que se ven acá no siempre van a aparecer en toda mesa ritual, indudablemente, pero hay mesas rituales que han incorporado estas manos, ¿no? Serían las manos poderosas, ¿cierto? Que nos hace pensar en una influencia cristiana, pero que muy bien podrían ser prehispánicas, ya que sabemos que ha existido, por lo menos, existe un templo en el cual se han encontrado unas manos cruzadas, ¿no? Entonces, por algo, pues esas manos cruzadas, podríamos decir que están también dividiendo, ¿no es cierto?, el territorio, dividiendo el espacio de una manera ritual, ¿no?, con una cierta orientación. Acá en la mesa ritual, ustedes pueden advertir de que hay un espacio Hanan y un espacio Urim, que tanto Hanan como Urim también obedecen al principio de la dualidad, de los opuestos, ¿no? Generando así la cuatripartición, ¿no? Pero finalmente toda esta partición es una partición simplemente para entender la complejidad del universo que es uno solo, ¿no? Bueno, las huacas, entonces, vuelvo a repetir, formaron parte de un sistema general y amplio de culto a los seres de poder, el cual se hallaba reproducido a nivel panandino y aún continental desde tiempos prehistóricos, ¿no? En Norteamérica, ustedes saben de que pueblos como los Sioux, los Lakota y otros, pues conocían el concepto de Huacán, ¿no?, que estaba asociado justamente a la idea de lo sagrado. En
En Norteamérica también se halla, pues, México, y ya, bueno, muy cerca a él están lo central de los mayas, lo que actualmente es Guatemala, y todos ellos también manejaban el concepto de huaca, ¿no? Así en el propio México tenemos pues una gran pirámide, una inmensa huaca que tenía por nombre Teotihuacán, ¿no? Ya más acá, más cerca al Tahuantinsuyo que nos es conocido, es en la cordillera de Huaca, que está en los límites entre Ecuador y Colombia, pues ahí se encuentran también numerosos templos y adoratorios que encuentran el marco propicio en las altas cumbres de esta cordillera, de esta cadena de montañas llamadas Huacas, ¿no? Bueno, entonces, es muy claro de que estas huacas, pues, estuvieron presentes en Caral, estuvieron presentes en numerosos asentamientos aldeanos e incluso más simples, ¿no? Como puntos solitarios dentro de la geografía que eran visitados ocasionalmente, pero que desde aquellas épocas, unos 8.000 años atrás, pues ya cumplían funciones que, si no son las mismas, se asemejan a las que hoy en día siguen cumpliendo todavía las huacas y algunos de sus epígonos en los Andes, ¿no? Como son los apus, los achachilas, las jilcas. Bien, pasamos pues a otra de las imágenes. Y aquí tenemos ya, miren ustedes, como de una simple roca, de un manantial, de un tronco de árbol, de una escultura, de una piedra de forma caprichosa, a la cual se le atribuye el estar vinculado a un ser de poder o ser el repositorio de Kamai. Las sociedades complejas, a medida que van logrando esta su condición, pues son capaces ya de tener una organización suficiente como para dotarle al templo o adoratorio de una infraestructura adecuada a sus altas funciones, ¿no? Y entonces vemos nosotros, especialmente en la costa, porque se han conservado así hasta nuestros días, en muchos casos porque no pudieron ser destruidas, y en otras porque quedaron enterradas en el desierto por siglos, y recién los vamos descubriendo, ¿no? Y aquellas huacas que, para nuestro pesar, quedaban en pie a la llegada de los españoles, desde entonces hasta nuestros días siguen siendo objeto de una destrucción sistemática que parece que no tuviera fin, ¿no? Pese a las cantidades de leyes y de la normatividad de protección que existe con relación a nuestro patrimonio arqueológico y artístico, ¿no? Bueno, aquí hay representaciones simplemente para ejemplificar, ¿no? Cuán sencillas, pero a la vez cuán perfectas son cuán perfectos son los diseños que sirvieron de proyecto para edificar a veces generación tras generación una huaca, ¿no? Compleja. En algunos lugares, al hacer las excavaciones, se han encontrado diferentes estratos en los cuales una construcción se ha superpuesto a otras anteriores, ¿no? Conservando, por supuesto, la vocación, la importancia y el valor que como proveedor de Kamai se le otorgaba a estas huacas, pero cada vez bajo un régimen nuevo,
bajo una presencia nueva y el aporte de generaciones que lo que sí hacían era ceñirse a los lineamientos, a los principios inmutables y perennes que guiaban, ¿no? La idea constructiva original, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el templo que se llama el Templo Pintado, la Huaca Aramburu, aquí Pachacamac, que es en realidad toda una ciudadela, así sumamente compleja, ¿no? Aquí tenemos una huaca que es una huaca Trujillo, y en fin, aquí hay varios otros planos, y al centro podrán ustedes reconocer que también está la huaca Sacsayhuamán, ¿no? Que acostumbramos nosotros llamarle fortaleza, que quizá cumplió en algún momento esa función, pero que su concepción no era seguramente la de una fortaleza, sino la de un templo, ¿no? Y de hecho, pues no estamos descubriendo nada nuevo, porque ya los estudiosos, por ejemplo, hay un libro que se llama Coricancha, escrita por Armando Harvey en el Cusco, ex profesor, ex docente de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, que estudia todas las huacas del sol en el centro sagrado, o sea, en la ciudad sagrada del Cusco, pues habían diferentes casas del sol, ¿no? Naturalmente la principal era el Coricancha, pero el sol tenía otras casas, ¿no? Y aquello que solemos llamar nosotros palacios, templos, etcétera, eran huacas también, ¿no? La huaca de Tococache, etcétera, la huaca de Amaru Cancha, en cuyas inmediaciones seguramente, ¿no?, las panacas reales o los propios incas establecieron sus centros desde los cuales pues, ejercían el poder, ¿no? Pero todas son huacas. La Sacsayhuamán también tiene esa forma, ¿no? Tiene una forma de terraplenes, de terrazas superpuestas, ¿no? Que, de tipo piramidal, ¿no? Lo mismo ocurre con otras construcciones que se van descubriendo, ¿no? Cuando hubo un repaso de todas las publicaciones que el INC del Cusco ha hecho en los últimos años, no puedo menos que sorprenderme, porque aquello de lo que en los libros de Porras Barrenechea veíamos solo en unas fotografías que nos llenan de nostalgia, ¿no? De piedras perdidas dentro de la maraña, de la vegetación, o muros derruidos, etc. Hoy tenemos en recuperación diferentes lugares que son adoratorios, templos, etcétera, pero en conjunto, pues, no son otra cosa que huacas, ¿no? Como Huanacauri, que también era otra huaca, ¿no? Y no la única de ese nombre, sino varias huacas Huanacauri. Si ustedes revisan, pues, la lista de huacas de que se dispone, ¿no? Y que también ha estudiado su lengua. Bueno, ya les había anticipado que el culto a la huaca tiene como fundamento, pues, esa búsqueda de conexión, de trato lo más familiar y cercano posible, si no directo, con la mediación de especialistas, con el ser de poder que está erigido en protector de una colectividad, de una etnia o de una gran macroetnia, ¿no? O de un estado poderoso como podría haber sido el estado Wari o el estado Inca, o con un estado de gran prestigio como lo fue Tiahuanaco, ¿no? Con un santuario y huacas antiquísimas que se remontan al periodo formativo, probablemente no tan antiguas como las huacas costeras, de los llanos costeros del flanco occidental de los Andes, pero tan andinas como aquellas huacas de los valles interandinos, ¿no? La concepción de huaca es la misma, en la costa, en la sierra, pues, en las estribaciones orientales de los Andes, la concepción
es la misma. Entonces, esa primera función de protección, junto a ella, la función de garantizar la supervivencia, la reproducción, en general el florecimiento de la vida, y también la curación, ¿no?, de los males. Y eso lo vamos a ver que estaba muy relacionado con la observación del cielo, con la observación astronómica. Aquí en esta imagen tienen ustedes una fotografía real, una fotografía que fue perseguida por el que la consiguió durante años, hasta que logró esta magnífica foto donde se ve la Vía Láctea sobre el Salar de Uyuni en Bolivia, ¿no?, en lo que era parte del Tahuantinsuyo, lógicamente, pero era parte del Tiahuanaco. Entonces, pues toda división política de nuestros tiempos carece de sentido cuando ponemos la mirada en la historia, ¿no? Los Andes son uno solo. Y los países andinos estamos profundamente vinculados por nuestra memoria colectiva, ¿no? Y toda esta maravilla, toda esta tradición, de la que ahora apenas pues picamos un pequeñísimo extremo, es fascinante. O sea, lo que los egipcios pudieron haber hecho en las pirámides, pues eso mismo, y probablemente con una riqueza cuya reconstrucción quizá nos sea ahora a nosotros más asequible que a los propios egiptólogos, porque graciosamente, no obstante la gran destrucción que se produjo acá de lo físico, de lo material, pues lo que quedó en muchos sentidos incólume, hasta cierto punto, fue aquello que no se puede arrebatar, que son las ideas, que es el pensamiento, ¿no? Y esa cosmovisión y esa manera de acercarse al lenguaje del universo, pues era el fundamento de la observación astronómica, ¿no? La observación astronómica permitía establecer el calendario estacional, agropecuario y festivo, vinculado a los equinoccios, al equinoccio de primavera y al equinoccio de otoño. Dicho sea de paso, estamos a unos pocos días de un gran acontecimiento para el mundo andino, el equinoccio de primavera, ¿ah?, que al parecer está muy relacionado a la observación astronómica nocturna, es decir, al calendario lunar. Porque los cronistas discuten, ¿no es cierto?, cuándo empieza el año andino, ¿no? Empieza en diciembre, en enero, empieza en junio, nos dicen que empieza en junio, ¿ya? Pero, hasta donde yo conozco, en los pueblos de agricultores, incluso en los pueblos ganaderos, ya en los pueblos criadores de camélidos, pues el año agropecuario, el año agrario, empieza en septiembre, es decir, con el equinoccio de primavera. Y ahí se empieza a contar. Pero el calendario solar, y en esto habría que darle pues todo el crédito a su idema, pues el calendario solar sí tiene otro curso y otra forma de medirse, como creo que vamos a tener todavía tiempo para hablar de ello, ¿no? En fin, la observación astronómica permitía hacer todo esto determinando los equinoccios y los solsticios, el solsticio de verano y el solsticio de invierno, ¿no? Para nosotros, diciembre el de verano e invierno el de junio, ¿no? Y en el hemisferio norte, al revés, ¿no? La medición del tiempo tenía que ver con los ciclos solar y lunar. También esta observación astronómica permitía observar los cambios meteorológicos que eran auscultados gracias a la visibilidad y apariencia de las constelaciones estrella a estrella y las llamadas constelaciones negras, ¿no? Aquí nos remitimos pues a los trabajos
tan valiosos realizados por Hurton, por Avenue y otros arqueoastrónomos, ¿no? De manera que creo que el tiempo está avanzando muy rápidamente, entonces vamos a pasar a algo más, con algo más de celeridad. En esta ilustración, ustedes presten atención, es una imagen de una parte del desierto costero, ¿no? Quizá en algún momento, no quizá, sino seguramente, tenía algún tipo de atención hidráulica, de obras hidráulicas que permitía a este lugar que es Chanquillo. Se encuentra en la costa norte, ¿cierto? Chanquillo, pues, está en Casma, en Ancash, a unos 365 kilómetros de Lima. No es difícil ir a Chanquillo, ¿no? O sea, a quien venga a Lima, sería interesante que pueda darse una vuelta por este lugar. Vean ustedes, lo que ven ustedes acá es la parte habitada por la población que servía a esta huaca y por los sacerdotes que la atendían, ¿no? Este observatorio huaca. Vean ustedes la forma circular que tiene, con dos murallas que la circundan, y al centro, digamos, todo el sector habitado, administrativo, tiene unos lugares de vigilancia en la periferia, ¿no? Seguramente las entradas y demás estaban controladas en estos centros, pero al centro está la parte administrativa, ceremonial y religiosa, ¿no? También con dos pequeñas, bueno, no tan pequeñas, con dos representaciones circulares, que bueno, yo tengo una idea al respecto, pero no es el caso comentarla en este momento, y luego habitaciones para los camayos, ¿no? Recuerden ustedes que el funcionario en tiempos de Tahuantinsuyo, a cuyo cargo estaba la huaca, tenía precisamente como nombre Huaca Camayo, o sea, el que tiene la función de administrar la huaca, pero también puede entenderse como el hombre que de manera más inmediata recibe el camay de la huaca, o sea, camasja, o sea, camayo o camasja, ¿no? Camasja sería aquel que ha recibido el camay, y camayo, aquel que cumple determinadas funciones y que es la autoridad dentro de un ámbito administrativo, ritual y ceremonial. Estas huacas, desde luego, tuvieron siempre una posición privilegiada para mirar la bóveda celeste, ¿no? Si no piensen ustedes, por ejemplo, en Guajapucara, que está ahora, se ha puesto de moda, ¿no? Pero aquella vez que yo fui por ahí, pues muy pocos sabían de la existencia de Guajapucara, ¿no? Excepto los pobladores, no solamente de la zona inmediata a Guajapucara, sino pobladores de lugares muy lejanos, de comunidades muy alejadas, de Chumivilcas, de Santo Tomás, de Estinar, etcétera, que sabían y que iban hacia Guajapucara a hacer precisamente cumplir sus rituales. Yo creo que hay bastante que estudiar en esta materia. Aquí hay una parte que cuando se habla de Chanquillo no se puede pasar por alto, ¿no? Esta es una pequeña elevación, una colina, sobre la cual, pues, fueron levantadas 13 columnas, ¿no? 13 torres o torreones. Y en términos que nos sean familiares a nosotros y a las crónicas que nos quedan sobre el Cusco, podríamos decir que se trataba de sucancas, ¿no? En el Cusco, alguna vez hubo algo de esto, o sea, estas construcciones que ahora tienen de 3 a 6 metros de altura
pero que podían haber tenido incluso una mayor altura originalmente, ¿no? Y que estos servían para la observación diurna. Por eso este Chanquillo es un observatorio solar. Está orientado de norte a sur. El norte a la mano izquierda y el sur a la mano derecha, ¿ya? En vuestras pantallas, ¿ya? El sol, en el solsticio de verano, salía al lado derecho del primer torreón del lado derecho que ustedes tienen, o sea, del lado sur, ¿ya? Ese es en el de invierno. Y en junio salía por sobre el torreón, el primero del lado izquierdo de vuestra pantalla. De manera que en el curso del año, de junio a diciembre, hacía un movimiento norte a sur y la iluminación al amanecer, pues iba pasando por cada uno de estos nomones o torreones, sucancas, levantadas en esta colina que parece la espina dorsal de una iguana, ¿no? De un lagarto, ¿ya? Entonces, esa era una manera sumamente exacta, precisa, que de por sí ya nos está diciendo, pues, las altas matemáticas, los altos cálculos astronómicos, etcétera, los controles probados que se tenían que haber tomado en cuenta para poder ubicar estos torreones y el punto de observación que seguramente estaba en alguna de las torres de la parte esta de la huaca circular que les mostré antes de pasar a esto, ¿no? Bueno, pues no todas las huacas se dedicaban o estaban concentradas en la observación solar, ¿no? Había huacas como la de los mochicas, por ejemplo, que tenían dos secciones ceremoniales, ¿no? Una selección subterránea, en la parte baja, en los templos hundidos, etcétera, y otra parte que estaba dedicada a la observación también sol y lunar, donde también se hacían sacrificios, que era la parte de la cima, de la parte más alta de la huaca, de la construcción piramidal, ¿no? Pero Chavín, en particular, sobresale para nosotros y nos deja una herencia sumamente interesante por toda esa subconstrucción laberíntica, ¿no? Que realmente así tiene mucho de análogo a esas historias que nosotros repasábamos en nuestros estudios, nuestros primeros estudios mitológicos, ¿no? Cuando nos enteramos sobre Minos y los laberintos y la historia del Minotauro, ¿no? Bueno, en Chavín se encuentra en los aposentos, en los habitáculos interiores, se encuentra pues este lanzón monolítico, el famoso lanzón de Chavín, ¿no? Que constituye una de las dos representaciones que quedan en pie de las divinidades máximas del antiguo Perú. Ya ustedes saben que la destrucción de idolatrías pues dejó poco en pie, ¿no? Y no solo la destrucción de idolatrías, sino gran parte del Cusco colonial se construyó destruyendo huacas, ¿no? Sacsayhuamán fue la cantera. Todas las piedras que se podían transportar fueron sacadas de Sacsayhuamán y fueron a dar a las casas de los señores, a los templos, etcétera, fueron vueltas a picar, etcétera. Así es la historia, ¿no es cierto? Pero, por suerte, en algunos casos, bueno, de Punchao, del Joricancha, no nos queda nada, ¿no? Sabemos que Punchao fue llevada a Vilcabamba, pero no tenemos, ¿no?, un derrotero de cuál haya sido su paradero. Quizá algún día se pueda encontrar ¿no?, la representación esculturada de Punchao. Esta divinidad felínica, y al parecer también alada de Chavín, pues es la representación
solemos llamar ídolo, ¿no? En realidad, yo creo que vamos a tener que revisar toda la terminología para el estudio, para reescribir esa pretensión de reescribir la historia, ¿no? Que creo que las generaciones que vienen ahora, la generación actual y las que vienen, lo van a hacer finalmente, van a reescribir. Entonces van a tener que desembarazarse de una serie de conceptos, ¿no? Preestablecidos, de ciertos estereotipos. Por ejemplo, decir que la divinidad de Chavín era un ídolo. Oh, el ídolo es la representación de la divinidad. La divinidad es una entidad de poder, que bueno, para efectos de visibilidad y de culto de las gentes, del pueblo, los sacrificios, las ofrendas, etcétera, está representado por esto, como podría estarlo en cualquier otro templo, no necesariamente pagano, ¿no? Es otro término también que cuestionable, ¿no? ¿Qué es eso de pagano y que no es pagano, ¿no? O sea, las religiones son religiones, ¿no? O sea, en principio. Y yo no digo que debemos abrazar, ¿no? La religión, pues cada quien tiene su concepción religiosa, sus convicciones, y nadie está para predicar, hacer prédica religiosa. A lo que vamos es a la recuperación del patrimonio cultural, a nuestro derecho de sentirnos orgullosos y de admirar el enorme desarrollo conceptual de esas categorías y constructos filosóficos y metafísicos elaborados por generaciones de hombres de los Andes que nos han precedido. Bueno, aquí tenemos otra lámina. Ya en este momento creo que estoy ya casi sobre mi tiempo, pero esta lámina nos muestra a esa otra representación en pie, que es Pachacamac. Aunque el cronista Estete narra de que Pachacamac también fue, digamos, quebrado y destruido, pues esta representación que ustedes ven es una representación en madera que se ha encontrado intacta y que ahora se puede observar y visitar en el Museo del Sitio de Pachacamac, ¿no? Es una estupenda y maravillosa escultura en donde ustedes ven un fragmento de los iconos de la iconografía que contiene este ídolo. Al lado izquierdo de vuestra pantalla pueden ver ustedes, ¿no?, los arcos tipo moche, ¿no?, con dos cabezas felínicas, el arco iris, ¿no? Y dentro de este arco iris que cubre toda la bóveda celeste, pues hay una serie de seres, ¿no? Como un felino, que estaría representado el mundo subterráneo, un ave que estaría representando el mundo de arriba, peces, el mundo subacuático, y también ofidios, ¿no? Que también de alguna manera el arcoíris también es un ofidio, pero es el ofidio del mundo de arriba, ¿no? Y hay otro ofidio también que es del mundo de abajo, u otros ofidios del mundo de abajo, ¿no? O sea, hay Amarus de plata y Amarus de oro, Amarus de Hanajpacha y Amarus de Ocupacha. Por eso decía yo que debemos pensar nosotros en un mundo supernatural, porque a diferencia de las religiones de Occidente, que limitan lo divino, lo sagrado, al mundo de arriba, al mundo exterior, los andinos pensaban que lo sagrado está en todo el cosmos, en el mundo de arriba y en el mundo de abajo. Y como producto de la interacción de esos mundos, también en esta línea, en este espacio liminal, que no era un espacio de poder. Naturalmente el cosmos no estaba conformado por tres estamentos o por tres estratos de igual categoría, tres mundos, Hanajpacha, Ocupacha y Caipacha, otro mundo semejante a los otros mundos. No, nosotros somos nada más que una interfase
entre los mundos de poder. Sin mundos de poder, no hay vida en esta interfaz. La interfaz es el punto de comunicación y de interacción entre las fuentes de poder que están por sobre y debajo o adentro. De manera que hablemos en lo posible de un mundo supernatural o deidades de los mundos supernaturales que serían Anaxpacha y Ucupacha. La grandiosidad de Pachacamac está ya suficientemente trabajada, ¿no? O sea, la cantidad de oro que pudieron sacar ahí para llevar a Cajamarca por orden de Atahualpa, que tenía sus razones para ordenar el desvalijamiento de la Huaca Pachacamac. Primero, porque Pachacamac había tomado como partido a Huáscar, porque pensaba que Huáscar era seguramente lo mejor para el futuro del Tahuantinsuyo, y porque también debieron pasar una serie de cosas, porque hay algo más que agregar, que lo dejo para el final, ¿no? La grandiosidad de esto no dependió del volumen de la población, no en todos los casos. Es desde luego cierto que Pachacamac tenía más servidores que otras huacas. Probablemente otras huacas que tenían muchos servidores eran Pariacaja, también las Islas del Sol y de la Luna tenían servidores, ¿no? Y así habían algunas huacas, pues así, muy importantes, que tenían digamos, sus sacerdotes, ¿no? De manera permanente. Pero dependió más bien la grandiosidad de estos centros del volumen de la población asentada en su entorno. O sea, la huaca, el numen, irradia poder. Entonces tiene una especie de aureola. La aureola está ocupada por la ciudad sagrada. Y por supuesto el Cusco era la ciudad sagrada por excelencia, el centro del mundo andino. Una imagen y semejanza del centro cósmico. El punto en el cual pues, se establecía el eje que unía los mundos. O sea, unía no la tierra con el cielo, sino unía Ucupacha con Anaxpacha. Y los sacerdotes en Caipacha tienen como misión precisamente propiciar en lo posible una interacción deseable entre estas divinidades, ¿no? Entonces, el Coricancha, como saben, pues albergaba al sol, a la divinidad máxima, la divinidad de Anaxpacha, pero también a las huacas de todo el imperio, es decir, a todas las divinidades relacionadas con el mundo tónico, con el mundo subterráneo, ¿no? Entonces, el prestigio de las huacas está relacionado con su capacidad protectora y con su capacidad oracular. Aquí vemos lo siguiente. Pachacamac, al igual que el monolito de Chavín, era capaz de directamente o a través de sus sacerdotes de poder predecir los acontecimientos. Ya ustedes saben que hay dos tipos de magia, ¿no? La magia intuitiva y la magia inductiva, ¿no? Esto viene desde Fraser y la rama dorada. Pero claro, cuanto más complejas eran estas huacas, cuanto más desarrollado y fino era el desarrollo de la inteligencia que se generaba en ellas, las predicciones no estaban limitadas a lo intuitivo y a lo inductivo, sino profundamente al análisis, ¿no? Al análisis a través de todos los procedimientos lógicos y sobre todo a la disponibilidad de información privilegiada. Cuando ustedes leen El zorro de arriba y El zorro de abajo, y leen
los mitos de Huarochirí, y encuentran, y encuentran la escena esa, o la historia esa en donde el zorro de abajo y el zorro de arriba se encuentran y hablan entre ellos, ¿qué pasa arriba, qué pasa abajo? ¿No? Intercambian información, son los emisarios de las huacas, las que han ido y se han encontrado. Probablemente emisarios de Pachacamac con emisarios de Pariacaja, que dicen, esto es lo que sucede. Entonces, antes que cualquier funcionario, incluso del poder político, los sacerdotes de las huacas manejaban información privilegiada, no solamente sobre el entorno inmediato, sino sobre la información del entorno remoto, a través de los peregrinos y a través de los zorros, que son los zorros vistos a pelo, pero también los zorros encubiertos, que existían ya desde aquellos tiempos, los tojricos, los tucuiricos, etcétera, ¿no? Pero esos no solamente los del gobierno, sino aquellos sacerdotes que en tareas misionales iban de un lado a otro, ¿no? Ya hoy sabemos por las excavaciones realizadas, por ejemplo, en Tiahuanaco, que sacerdotes de Huari iban y recibían, ¿no?, adoctrinamiento en los templos tiahuanaquenses, ¿no? Entonces, hay ofrendas Huari en templos y sitios tiahuanaco. Entonces, junto con las caravanas de camélidos, viajaban pues no solamente los bienes, sino viajaban principalmente las ideas, la información fluía, no solamente a través de los chasquis, sino a través de los observadores, de los zorros, que son lo que sería modernamente el servicio de inteligencia, pero más que eso, porque el servicio de inteligencia huele a otra cosa, ¿no? Sino a centros de prospección, ¿no?, a centros de análisis prospectivo, a esos talleres o centros que ahora hay en determinados sitios y que usan pues lo más sofisticado de la tecnología para poder estudiar toda aquella información que pueden acumular a través del internet, a través, ¿no?, de los celulares y todo, ¿no? Ya no es ningún secreto de que la sociedad del futuro va a ser una sociedad súper controlada, ¿cierto? Y como siempre, el que posee la información posee el poder. El que posee una información parcial corre el riesgo de equivocarse y dar mal paso, ¿no? Tantos malos pasos que dan ahora los poderes del Estado, ¿no? ¿Por qué será? Porque no tienen pues inteligencia, no disponen de inteligencia. No digo que no tengan la inteligencia acá, sino no disponen de un servicio de inteligencia, como ya lo disponían pues nuestros pueblos antiguos, ¿no? Bueno, aquí está Pachacamac con toda su complejidad, etcétera, sus caminos, sus centros ceremoniales, la larga estancia que tenían que hacer los que solicitaban pues ser recibidos por Pachacamac, ¿no? A veces 3, 4, 5 o 6 meses que tenían que esperar para poder ser recibidos, ¿no? ¿No? Creo que ni el Papa se hace esperar tanto como los oráculos de la antigüedad de los Andes, ¿eh? Bueno, las huacas pues servían para el calendario y para poder hacer la planificación de las actividades agrícolas, pesqueras, etcétera, tal como lo demuestran pues las diferentes pictografías, los murales, etcétera, que van saliendo a luz, los que quedaban y otros nuevos que salen, porque no eran pues paredes peladas lo que se veía en aquellos tiempos, sino unas paredes ricamente ornamentadas, ¿no?, con caminos impresionantes, como los de Pachacamac, que eran, seguramente, háganse una idea, pasando por Piquillacta, ¿no?, esa entrada, esa gran avenida. Pues Pachacamac tenía también, pues, no esa entrada, sino probablemente entradas mucho más impresionantes y fastuosas, ¿no? Bueno, aquí vemos nosotros una imagen, pues, ya muy conocida del Inca, hablando con las huacas, ¿no? Huacahuilcacuna, huacavilcas, ¿no?, hablando con ellas, ¿no? Alguna vez le dice, oigan, si yo les doy oro, plata, les doy de comer, les doy sacrificios, etcétera,
bueno, ustedes también tienen que contribuir conmigo. Es decir, denme información. ¿Ve? Eso es lo que dice así. Y ayúdenme a que yo, como gobernante, cumpla la voluntad de la divinidad. ¿Ve? Ahí está el núcleo del poder religioso y el tejido tan admirable de la administración de los pueblos prehispánicos, ¿no? Bueno, entonces, pues hay muchos trabajos que dicen que las divinidades prehispánicas eran divinidades hambrientas, o sea que siempre estaban deseosas, pues, de sangre, de ofrendas, etcétera, insaciables, ¿no? En realidad, pensemos bien, no eran los insaciables no eran las divinidades, sino los necesitados de protección. Y entonces, pues, los necesitados de protección concurren de la mejor manera en la forma que mejor conocen para agradar a la divinidad, ¿no? Al ser de poder, ¿no? Sacrifican camélidos. Aquí vemos nosotros el sacrificio de un camélido cortándole el cuello a la llama, en este caso, ¿no? Pero esta no era la única forma de sacrificar. Este seguramente que es un sacrificio para una chaya o algo así. Pero el sacrificio ritual era el de la extracción del corazón en vivo, ¿no? Tal como se hace ahora en la bilancha, que todavía se acostumbra en pueblos de pastores del altiplano, ¿no? Del altiplano sur. Ellos todavía practican, ¿no? La extracción del corazón, luego, pues, la comida ritual en la que participan de la comida, de la ingestión de la sangre y carne del animal sacrificado, ¿no? Pero fundamentalmente del corazón, después de haber hecho la observación y los pronósticos correspondientes a partir de la observación de este órgano y de otras entrañas del animal sacrificado. Bueno, y aquí creo que ya nos aproximamos al final de la intervención, ya es mucho tiempo, no pensé que me iba a extender. Eso pasa cuando yo me pongo a hablar, por eso a veces prefiero agarrar un texto y leerlo, pues, para ceñirme a un tiempo determinado, pero ustedes comprenderán y bueno, me alegro si no los defraudo en esta oportunidad. Aquí ven una última pintura, sumamente impresionante, realista. Me ha fascinado esta representación, que es un sacrificio moche, probablemente en uno de los habitáculos de la plataforma más baja de la Huaca de la Luna, actualmente. También un habitáculo semejante, por la iconografía, les digo esto, pues también se encuentra en la Huaca de Cabo Viejo, ¿no? En Chicama. Naturalmente, tenemos mucho para hablar sobre eso. Hice un trabajo, como se mencionó, Cosmos Moche, publicado por el Museo Andrés del Castillo, en donde hago una interpretación de los murales llamados complejos, ¿no? Y demuestro que es una especie de testimonio, o como lo dijo Walter Alba, de piedra de Rosetta, estos murales complejos, en donde pude recoger elementos como para probar aquello que fue una hipótesis planteada por Golte, en el sentido de que lo que se veía ahí en esos murales complejos no era simplemente escenas de la vida cotidiana, de caza, pesca, guerra, etcétera, y navegación en alta mar, sino lo que se veía era el cosmos, ¿no? El cielo estrellado, con estrellas hembras y machos, y la presencia de constelaciones identificadas y que han sido cotejadas utilizando simuladores para, remontándonos nosotros a los siglos IV, etcétera, y incluso años antes de nuestra era, pues ver que hay una correspondencia en aquellas representaciones de cuerpos celestes que no son arbitrarios en esas huacas. Todo para el cumplimiento de aquellas funciones que se le asignaron
y que las huacas cumplían hasta donde les alcanzaba su conocimiento, porque ustedes también sabrán que las huacas colapsaban también en algún momento. Bueno, aquí termino yo la exposición con los materiales que había preparado. Vuelvo al escenario para quizá ya simplemente no decir unas palabras de parte mía, sino esperar más bien a responder algunas de vuestras inquietudes y de paso cierro yo mi presentación de esta tarde. Gracias a Anael, gracias a todos ustedes que han tenido la paciencia de escucharme. Muchas gracias, doctor Rodolfo, a usted. Realmente nos ha encantado su conferencia y pasaremos rápidamente a las consultas y preguntas de los seguidores en el Facebook, sobre todo que tenemos varias consultas. Luis Alberto Mayorga nos pregunta, ¿el Huilca es el encargado u oráculo de las huacas? Perdón, ¿No? perdón. ¿El Huilca es el ya. encargado u oráculo de las huacas? ¿No? Luego, Juan Víctor Béjar, ¿cuáles son las condiciones actuales de las huacas? ¿Qué supuestamente moderna? ¿Qué normas las protegen? ¿No? Luis Alberto Mayorga nos pregunta, según Garcilaso, contextualizando al uso actual del lenguaje, lo extraordinario, ¿era posible de constituirse en huaca? Cris Alba, ¿las huacas en la actualidad mantienen su poder aunque no se hagan rituales en ellas? ¿O es necesario activarlas? ¿La gente común puede conectarse con su energía vital? ¿No? Y vamos a dos preguntas más porque nos están llegando más, pero lastimosamente ya el tiempo no nos va a permitir. Vamos a tratar Entonces, de responder las que se pueda. ya, gracias. Franklin Pacuri, ¿qué diferencia hay entre el ídolo Guanacauri y el ídolo Punchao? Edith Vega Centeno, ¿todos los apus son huacas o no necesariamente? Y Miriam Valdivia Olaya, en la huaca de Cao, donde está la señora de Cao, hacían sacrificios humanos, como se observa en la foto, ¿no? O sea, si realmente se realizaban ese tipo de sacrificios, ¿no? Y si también esto se ha dado en la época inca. Eso sería, doctor Rodolfo. Por Muy favor, bien, si pudiera contestar perfecto. las Vamos a preguntas. tratar de responder de la mejor manera posible y de una manera también directa y sintética, ¿no? En cuanto al término Wilca, para denominar al especialista a cargo, al oficiante principal de una huaca, tengamos en cuenta que no era uno solo. Es decir, quizá en la huaca más alejada y única haya habido un camayo, pero las huacas principales tenían, como vuelvo a repetir, todo un sacerdocio, ¿no? Y cuya cabeza visible era el huaca camayo, ¿no? El encargado del mantenimiento, sostenimiento y llevar adelante los rituales. Uno de los vocablos que se registra también es el de Wilca, así que no habría ningún problema en llamar Wilca, ¿no? Aunque Wilca también es un término que tiene una semántica bastante amplia, ¿no? También quiere decir sagrado, también quiere decir antecesor y al mismo tiempo quiere decir también descendiente. Por ejemplo, el abuelo, cuando habla de su nieto, se refiere a él como Wilca. Dice, Wilcachaimi, es mi Wilca. O sea, el que me va a suceder, el que está en lugar de mí. Yo me proyecto y voy a vivir. Me voy, pero él queda. Hay una transmisión generacional ahí, ¿no? Y una relación más directa. Y esta idea también es de los pueblos amazónicos. O sea, en Ashánica, en Shipibo, se encuentra que es el mismo vocablo el que sirve para denominar al abuelo y el que sirve para denominar al nieto. Eso es lo que ocurre con Wilca también, ¿no? Entonces, si en algún sitio, pues, a estos sacerdotes se les denomina Wilca, yo no veo inconveniente de que pueda, tratándose de un término
de un término autóctono, ¿no? De un término originario, ¿no? Lo que me parece sí, y quizá respondiendo a otra pregunta al mismo tiempo que se había hecho después, es de que creo que una preocupación importante y además plausible va a ser de alguna manera la devolución del lenguaje original a el estudio y comprensión de de todo el pensamiento andino. ¿Ya? No solo a la ritualidad, a la mitología, a la ritualidad, a las danzas, en fin, a la tradición en general, a toda la sabiduría tradicional. Por ejemplo, actualmente nuestros mesayos, alto mesayo, o pampa mesayo, o pajos, que es un término más bien original, no alto mesayo ni pampa mesayo, ¿no es cierto? Utilizan los términos de despacho, por ejemplo, despacho, alcanzo, etcétera, ¿no? Son términos que los especialistas empezaron a usar para hacerse entender con los foráneos. O sea, eso no estaba dirigido hacia el hombre andino, al hombre quechua, al hombre aymara. Eso estaba dirigido pues al conquistador, al clérigo, al foráneo, al extranjero. Al gringo le puedo decir pues, le puedo decir despacho, alcanzo, ¿no? Pero debemos recuperar y entonces hablar, pues, qué sé yo, en quechua tendríamos que decir, pues, Haiwakui, tendríamos que decir eso, ¿no? Tendríamos que decir Aipacui, ¿no? Que creo que son más o menos lo que muchos utilizan. Tampoco no voy a generalizar que todo el mundo incurre en esto, pero entiendo también que se hace para comprensión de los que desean una información de divulgación, ¿no? Pero un trabajo especializado tiene que recuperar su lenguaje, ¿no? ¿No es cierto? Porque la pérdida del valor conmovedor de un ritual sobreviene precisamente cuando se le despoja de todos los elementos que son consustanciales a la operación que se realiza, ¿no? Por ejemplo, desde mi punto de vista, la misa de hoy en día en español no es tan impactante y en algunos casos sobrecogedora, o sea, como aquellas misas que utilizábamos, que acostumbrábamos a escuchar de niños cuando las misas eran en latín, cuando las oraciones y los responsos en el cementerio se hacían en esa lengua, ¿no? Alguna vez, en mis modestas prácticas curanderiles, he utilizado también esto, ¿no? O sea, la lengua original. Si se quiere, ¿no? El quechua, y en algunos casos, para la gente que no conoce el quechua, pues el latín, porque es así como el operador va a realizar su acto a fin de que éste conserve el poder que tiene, que es un poder de conmover y de llegar a las estructuras más profundas del subconsciente de la persona que recurre y de aquellos que se encuentran en calidad de observadores, ¿no? Bueno, las condiciones actuales de las huacas. Bueno, las condiciones actuales de las huacas son lamentables, ¿no? O sea, en Lima se ha destruido y se siguen destruyendo huacas, ¿no? Puruchuco ha sido, no hace mucho, hace pocos años, parcialmente destruido, ¿no? Han atravesado una de las construcciones de lado a lado con un túnel para que pasen vehículos que se dirigen a una playa de estacionamiento de un centro comercial.
quienes habían hecho el proyecto inicialmente ofrecieron que ese túnel iba a ser subterráneo, a una profundidad que no iba a afectar la integridad de la Huaca, pero lamentablemente no fue así. La construcción de la Universidad de San Marcos, la construcción de la Universidad Católica, el sitio donde está levantado el comercio, etcétera, todo eso ha sido levantado sobre Huacas, ¿no? Es el precio del desarrollo, en fin. Tengo un maestro, don Gerardo Aizano, que me dijo, no vale la pena llorar sobre la leche derramada. Entonces creo que no vamos a llorar sobre la leche derramada, pero lo que podríamos pedir es de que ya no se siga incurriendo en esto, ¿no? Hoy que sabemos y que disponemos de todos los recursos no tecnológicos de conservación y demás, ¿no? Ya no, debemos seguir haciendo, ¿no? La ingeniería tiene otras soluciones. Si es cosa de dinero, pues inviertan más dinero, pero no destruyan aquello que queda como testimonio tan importante. Bueno, hay otra pregunta respecto a que si las huacas conservan su poder y si se puede recurrir a ellas, ¿no? Con las huacas, y esa es mi opinión personal, yo creo que antes que hacerle la pregunta a un conferencista, hay que hacerle la pregunta pues a un especialista, ¿no? A un chamán, a un mesayo, a un paco, etcétera, hay que preguntarle, ¿no? Y a veces ocurre de que el paco nos conduce a un lugar que solo él conoce. Quiere decir que sí, ¿no? Que sí conserva, porque nos conduce a un lugar que solo él conoce. En buena hora que solo él lo conozca, ¿no? Naturalmente que hay muchos que van a un lugar conocido, ¿no? En Cusco o en Sasayamán hay unos lugares donde se hacen sacrificios, incluso humanos, ¿no? ¿No es cierto? No hay que ir a Yunguyo en Puno para poder ver una de esas cosas, ¿no? Sacrificios de animales se siguen haciendo, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que todos los que solicitan este tipo de intervención y todos los que operan, pues lo hagan de acuerdo a los criterios andinos, ¿no? Se basan seguramente en ello, pero no estoy seguro de que sean los continuadores de una tradición, ¿no? Y en la tradición, pues, hay condiciones y requisitos y circunstancias que ameritan el sacrificio. Bueno, el hecho está en que una huaca es una huaca, así como un resto humano óseo es un resto humano, ¿no es cierto? Si los restos humanos ya no contienen el espíritu, ya no contienen el alma, entonces, ¿a qué tanta cosa con el cuerpo, ¿no? ¿Cierto? Ya tendrá que generalizarse esto de incinerar el cuerpo y tirar el polvo al mar o a cualquier sitio, ¿no? A las chacras, en fin, ¿no? Pero los andinos pensaban que los humanos tenemos no un espíritu, sino varios espíritus, ¿no? Eso lo desarrolla Ricardo Valderrama muy bien y hice alusión a esta idea en el acto de homenaje a su memoria, ¿no? Entonces, bueno, acortando el asunto, despedida a las almas mayor y menor. ¿Qué queda en la osamenta? Queda parte de ese espíritu, quizá la parte menos poderosa, pero que merece todavía respeto, merece consideración. Por eso es que no podemos ir a huaquear una tumba, sacar a flor de tierra los huesos, tirarlos por donde sea, porque nuestros abuelos y nuestros padres nos decían, si haces eso, te va a dar la soja, te va a coger la soja y vas a sufrir de un mal porque eso no se hace, ¿no? Quiere decir de que habían prohibiciones y había la necesidad de seguir guardando respeto por aquello que queda. Por tanto, una huaca así no esté operativa, pues desde el momento que sirvió, estoy pensando desde la mentalidad andina, desde el momento que sirvió,
de habitáculo. También, ¿no? O sea, las huacas han sido llamadas aposento, cabildo, y así, ¿no? Palacio, silla, ¿no? Pero los términos, pues hay que trabajarlos, ¿no? También aquí como en otros aspectos, ¿no? O sea, naturalmente, aposento quiere decir, pues, un lugar que ocupa un ser de alta jerarquía, ¿no? O sea, cualquier viandante, pues no va a decir, me voy a descansar en mis aposentos, ¿no? Porque aposento, pues, es de alguien que tiene el rey, el duque, no sé, ¿no? El arzobispo dirá, pues me voy a mis aposentos. Entonces también en este caso, la huaca, sí, pues tenía su aposento, pero probablemente este es un nombre traducido, que se ha utilizado por el atributo que tiene, o sea, por la semántica de la palabra, se ha utilizado y se ha incorporado al léxico ritual de hoy, ¿no? Pero todos estos términos, bien estudiados, pues tienen sus vocablos originales que en su autenticidad dicen más que aquel término el más semejante que podamos encontrar, ¿no? O sea, para decir Yananti tenemos que emplear varias hojas. Para describir Capacocha, igual. Para decir Pachacuti, también igual, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, pero había un lenguaje formal, muy formalizado, de la ritualidad y de todos esos efectos. Entonces, creo que la persona que tiene convencimiento, que tiene sensibilidad, pues puede conmoverse. Les digo, y que no solamente se conmueve ante una huaca, y se conmueve ante las pirámides de Egipto. Entra a la catedral de Notre Dame y escucha resonar los acordes de estos órganos inmensos y no puede menos, y quizá no contenga las lágrimas por el sacudimiento que el espíritu recibe en un lugar de estos, ¿no? Y porque todas las religiones han construido sus templos dotándoles de ciertas características que no están libradas solamente a los principios de la estética, sino fundamentalmente a los principios de las funciones que van a cumplir. ¿No es cierto? ¿No? Y a los significados simbólicos primordiales. Ya, desde aquellas huacas de 8.000 años antes de Cristo hasta nuestros días. O sea, yo no puedo hacer una construcción y decir, esta es una huaca. Si no estoy imbuido de cuáles son los principios, no puedo llamar a un arquitecto y decirle, construyame una huaca. Porque el arquitecto tiene que estar imbuido de los principios primordiales, de los fundamentos sobre los cuales se elabora un diseño. Eso es lo que hay que hacer. Hay una pregunta acerca de los sacrificios. Yo creo que eso ya lo hemos respondido, pues, ¿no? Que sí se sigue haciendo, ¿no? En tiempo de los incas, por supuesto, los sacrificios humanos continuaban, ¿no? Por más que Garcilaso y otros y Ciesa, pues no eran no hacían tanto alboroto con respecto a los sacrificios humanos, pero está claro que los sacrificios humanos se hacían, ¿no? Cada vez encontramos más hallazgos, sobre todo en los entierros de altura, etcétera, la capacocha y otros rituales, pues implicaban sacrificios de sangre, ¿no? Que por otro lado, no se tome pues como algo que es privativo de los salvajes de América, ¿no? Los egipcios, los babilonios, los judíos sacrificaban, pues, ¿no? Caín y Abel sacrificaban, ¿no? Caín sacrificaba sus corderos, sus animales, ¿no? Y Dios
¿no? El supremo, la suprema divinidad, pues manifestaba su complacencia ante estos sacrificios, ¿no? Y en alguna oportunidad un patriarca también se le solicitó que sacrificara a su propio hijo, ¿no? Y él estuvo dispuesto a sacrificarlo, como seguramente otros también sacrificaban, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ya esos tiempos en los que, ¿no?, el salvajismo, etcétera, no viene al caso. Tampoco estoy postulando, pues, de que sacrifiquemos, ¿no? O sea, aunque quizá, como los aztecas, deberíamos hacer algún tipo de juego de pelota, ¿no? Pero intelectual, ¿no? Un juego de pelota del ejercicio del poder, ¿no? Y tendríamos muchos candidatos para ser sacrificados. Pero eso en realidad es una ironía, no, que no se tome en serio este asunto. Finalmente hay una pregunta sobre, creo, Guanacaure y el Punchao, ¿no? Guanacaure, lamentablemente, las excavaciones pues, no han sido muy productivas, ¿no? Lo que se ha encontrado en Guanacaure es, son restos que más bien diría que son modestos para la significación de algo tan importante como era Guanacaure, una de las principales huacas, ¿no? La que precedía a los ejércitos incas en los momentos de contienda más arduos, ¿no? Y tan grande era el poder de sus camallos que no era suficiente una orden del Inca. El Inca tenía que rogar a los sacerdotes de Guanacaure a fin de que ellos asintieran y permitieran que la huaca acompañara a las huestes incas, ¿no? Bueno, una verdadera división de poderes, ¿no?, que hizo aquel gran estadista Pachacútec, ¿no? Antes de esos tiempos, el Inca era a la vez el sumo sacerdote, ¿no? Sabemos que era sacerdote y gobernante al mismo tiempo, ¿no? Tenía ambos poderes, ¿no? Como el Papa en algún tiempo, ¿no?, que se atribuía también poder terrenal y poder espiritual, ¿no? Una doble corona y hasta triple corona, ¿no? Pero son analogías que en nada deben desvirtuar la particularidad y la contribución del conocimiento de nuestra tradición andina en la tradición universal. Porque así como creo yo, como estudioso, en la tradición andina, pienso que la humanidad también tiene una tradición milenaria, arcaica. Y todas estas tradiciones, pues, por alguna razón que quizá Levi-Strauss intuyó de alguna manera, aunque muy fría, pues convergen, ¿no? En el sentido de que tenemos una estructura biológica y tenemos una estructura mental similar los humanos en todo el mundo, aunque no sepamos hacer buen uso de estos recursos, ¿no? Y decimos, es el destino. Y no, pues no es el destino, es el destino y algo más, la libre determinación de aceptar el destino de la mejor manera. Muchas gracias, una vez más, muy amables. Gracias a Anael, gracias por el apoyo técnico recibido. Me siento muy contento de haber compartido con ustedes. Muchas gracias a usted, doctor Rodolfo. Realmente ha sido excelente la exposición. Nos ha enseñado mucho sobre la cosmovisión, cosmogonía andina, ¿no? Y bueno, lo que usted comenta, por ejemplo, del tema de lo sagrado y lo profano, por ejemplo, en el mundo andino, ¿no? O sea, qué importante es ver cómo cambia las cosmovisiones, depende de las culturas, ¿no? Y son tan importantes para poder conocer sobre nosotros mismos, conocer elementos identitarios,
¿no? Y también podernos proyectar a futuro. Entonces, es por eso que también este ciclo de conferencias que venimos organizando con el tema de memoria, historia e identidad, ¿no? Es tan realmente valioso para conocernos más sobre nosotros, nuestros símbolos, nuestros ritos, ¿no? Doctor Rodolfo, ¿quería decir unas palabras más? Y ya lo que acabas de comentar, pues me da pie a agregar algo, ¿no? Hace unos años asistí en el Congreso de la República a una conferencia que se anunciaba como muy interesante, ¿no? Vino un conferencista de los Estados Unidos y, bueno, el conferencista, acá tengo su nombre, José Luis Cordeiro, es un futurista y forma parte del elenco de uno de los centros de prospectiva mundial. Entonces él anunció su conferencia como el futuro de América Latina al 2030. Yo asistí y dije, uy, ¿cómo serán las predicciones? No de los astrólogos, ¿no? Porque si voy donde un astrólogo y le digo, oye, léeme tarot o hazme mi carta astral, etcétera, estoy en otro punto, ¿no? O sea, no le voy a preguntar el destino del Perú o qué va a pasar con las próximas elecciones necesariamente a un cartomancista, ¿no? Pero acá se estaba tratando no de eso, sino de esos centros de alta perspectiva mundial, o sea, centros que cuentan con recursos, pero admirables. O sea, tienen todo para, y la información les fluye a ellos del mundo, ¿no? Yo asistí ahí y realmente nos habló de muchas cosas, de los aparatos que se iban a descubrir, de cuál iba a ser la tecnología, qué cosa ya estaba en camino, que dentro de 10 años va a ser esto, ya, y así que los automóviles, que bueno, en fin, los combustibles, todo está como que se sabe, ¿no es cierto? Entonces, a estas alturas me pregunto yo, si se sabe todo esto, tenía que saberse también lo de los virus, ¿o no? Yo creo que se tenía que saber. O sea, no puedo admitir de que contando con esos centros de alta prospectiva, etcétera, que tiene toda la... no haya habido un mínimo de conocimiento respecto a lo que se venía. Aunque esto no se haya sabido 10 años antes, apenas se originó, esto ya debería haber tenido respuesta. El hecho es de que en esa conferencia no se habló nada del futuro de América Latina. Yo salí bastante decepcionado, ¿no? Y dije, creo que acá no necesitamos estos centros de alta perspectiva. Lo que necesitamos es reinstaurar un sistema de huacas. Es decir, un sistema de inteligencia, pero no de inteligencia policial ni militar, sino un sistema de inteligencia científico-tecnológica. ¿Ya? O sea, atento a qué es lo que pasa en el mundo y qué es lo que pasa en el país, etcétera, y poder establecer sinergias, ¿no? Sí, realmente productivas, que den respuestas para todo y que puedan convocar por igual, pues, a especialistas tradicionales, a científicos, a gente consagrada, a todo el mundo, ¿no? A las amas de casa, a todo el mundo, porque si se trata de comida, pues pregunten al que debe opinar sobre la comida, ¿no? Y si se trata de medicinas, pregunten a los que tienen que decir sobre medicina, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Y simplemente yo añadiría de que los sacerdotes o Camayo evaluaban información clasificada, por decirlo así, manejando variables múltiples y calculando probabilidades con sustento empírico. ¿Ya? Por eso es de que a Huayna ya le anunciaron, las huacas, que los españoles iban a llegar. Porque los Camayos ya sabían que los españoles estaban ya hace mucho tiempo en Centroamérica y que ya sus expediciones avanzaban hacia Panamá. O sea, todo eso se sabía. Lo que pasa es de que el sistema político no siempre anda al mismo paso que el sistema de inteligencia. Y en un momento de crisis, en donde hubo esta desavenencia entre Huáscar y Atahualpa, probablemente hubo una desinteligencia entre las huacas y tales, y entonces eso fue uno de los factores más de, digamos, la manera aparentemente tan simplona en que un puñado de soldados viene y se apodera de un imperio
de 11 millones de habitantes, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias, doctor Rodolfo. Gracias. El Centro Bartolomé Las Casas le da realmente un fuerte abrazo. Muchas gracias por su participación, por habernos ilustrado hoy día, ¿no? Con este tema de las huacas, de los oráculos, ¿no? De la cosmovisión andina. Y agradecemos también a cada uno de ustedes, los espectadores que nos han estado siguiendo. Muchas gracias a todos por sus preguntas, sus comentarios. Algunas no hemos podido leer debido al tiempo, ¿no? Queríamos invitarlos al evento que vamos a tener mañana, en la mañana. Es una conferencia sobre Gregorio Condori Mamani, la voz eterna del hombre en los Andes, a cargo del doctor Luis Miguel Glave Testino. Es un homenaje al doctor Ricardo Valderrama, ¿no? Justamente, y bueno, y comentarles de que el libro de Gregorio Condori, entre hoy día y mañana, estamos liberándolo en nuestras redes, entonces ustedes van a poder descargarlo a través de nuestro Facebook, ¿no? Donde vamos a estar difundiéndolo, ¿no? Entonces va a estar liberado para todo aquel que quiera conocer un poco más sobre esta obra tan reconocida, ¿no? E importante. Y también tenemos mañana en la tarde otro evento, que es un conversatorio sobre conocimientos e inversión en tecnologías adecuadas, ¿no? Donde participará Alejandro Camino y Laureano del Castillo. Este es a las 5 de la tarde, ¿no? Y está dentro de un ciclo de conferencias defendiendo nuestra agrobiodiversidad y la soberanía alimentaria. Muchas gracias por habernos acompañado. Realmente agradecemos mucho al doctor Rodolfo Sánchez Garrafa por su exposición tan interesante y nos estamos viendo dentro de poco. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos y todas.